el enviado a los gentiles, el enviado a las naciones, el que más edificó iglesias, el que más escribió el Nuevo Testamento. Yo creo que por sus frutos él merece el título, aunque él mismo se autodenomina y dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor y la asolaba. Dice: pero por su gracia soy lo que soy, y el fruto de mi apostolado sois vosotros, aquellos a los que él había predicado. Jesús viene donde sus discípulos, pero ya no era el mismo Jesús que había conocido en aquel tiempo. Jesús tenía algo diferente. Cuando Jesús caminaba y sanó a Bartimeo, ese era un Señor Jesucristo caminando en esta tierra, pero tenía un poder limitado. Tenía un poder que hacía cosas, pero eran limitadas. Pero en esta ocasión Jesús aparece ante toda esa gente de él, ante esos 12, ante esos 11, yo no sé. El número es lo de menos, pero aparece ante ellos y les dice una palabra y les dice: ahora sí, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. ¿Por qué? Porque él estaba por culminar su misión y bajar a los infiernos y quitarle las llaves a la muerte, por cuanto murió en obediencia. Y dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla y toda lengua que confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para la gloria del Padre. ¿Ya llegaron? No. Hay unos que gritan y le hacen porque como que les cae el 20 que ese Señor del que estoy hablando es su Señor. Pero hay otros que están con cara de pelota ponchada. ¿De qué está hablando el salmista? Yo quiero hablarte principalmente que en esa palabra, yo quisiera saber si me pueden seguir con la lectura. En esa palabra, en el escenario aparecen 11 discípulos que estuvieron 3 años y medio a la par de Jesús, caminando ahí, que vieron los milagros, que vieron los panes y los peces multiplicarse, que un día de unos cuantos panes y unos cuantos peces le dieron de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y después que todos comieron y se llenaron, dice que sobraron 12 canastas, porque había 12 discípulos. Que ese milagro que fue en las manos a través de Jesús fue a través de las manos de los discípulos, y también les estaba enseñando, porque la primera vez le dio de comer a 5,000, pero la segunda le dieron de comer a 4,000. Y en esa 4,000 la multiplicación ya no vino de la oración de Jesús, sino vino de la oración de los discípulos, que habían entendido que el que estaba con ellos tenía el poder para multiplicar las cosas, que el que estaba con ellos tenía el poder para que cuando la situación es difícil, cuando no hay de comer, cuando no hay trabajo en la casa, tú tienes la seguridad de que uno mayor está contigo y que te va a bendecir y que te va a prosperar y que te va a traer lo que tú necesitas, porque nuestra confianza está depositada. Imagínate tú las cosas. Un día venían 12 leprosos o 10 leprosos. Traigo un problema con los números hoy, no me lo tomen a cuenta. 10 leprosos venían por ahí. El leproso tenía que estar allá a cuadras de distancia y gritar: soy inmundo, soy inmundo. La palabra inmundo significa no soy digno de vivir en este mundo. Y tenía que gritar así, porque si no lo hacía desde lejos lo mataban apedreado. Y para conservar su vida lo tenía que hacer así. Pero esos 10 vinieron delante de Jesús y ellos vieron que Jesús les dijo: vayan donde el sacerdote, porque no había sido limpiado un leproso en el tiempo antiguo del pueblo de Israel, que ofreciera la ofrenda que tenía que cumplirse conforme al ritual de Moisés. Y les dijo: vayan y cumplan la ley, vayan y cumplan, porque él no vino a abolirla sino a cumplirla. Hello. Y cuando le dijo vayan, dice que uno se regresó. Y ese que se regresó le dijo: ¿y dónde están los otros que venían contigo? No, yo no sé, Señor, pero una cosa sé: estaba enfermo, pero ahora soy sano. Yo he venido aquí a darte las gracias y a testificarle al mundo que hay un Cristo de poder que aún sana a los enfermos. Yo estoy aquí para declarar de un Dios altísimo y eterno que puede cambiar el destino de aquellos que le creen. De los que no le creen se van a quedar ahí, pero los que le crean están sujetos a promesa y a palabra. Aleluya. En ese escenario miramos al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Ya no era el mismo hombre natural, sino que ya había descendido y resucitado de entre los muertos. Antes de Jesús nadie podría haber resucitado con toda gloria y majestad como lo hizo el Señor. Pero cuando Jesús murió,
Murió en obediencia y fue al infierno como el proceso normal. Pero cuando estaba en el infierno, una voz de lo alto en el tribunal celestial dijeron: juzguemos a Jesús. Y como no fue culpa hallada en él, en los infiernos, cuando los demonios querían festejar, cuando los demonios querían gritar de alegría, en el infierno una luz traspasó y una voz decía: levántate, Jesús, levántate, porque fuiste pesado en balanza y fuiste hallado fiel, justo y verdadero. Ese Cristo se les había aparecido a sus discípulos diciéndoles: hey, pongan atención, porque ahora el Cristo que ven tiene todo poder, tiene toda autoridad, tiene todo señorío, tiene todo gobierno, tiene todo entregado por mi Padre. Así que toda potestad me es dada, y esa potestad se la entrego a la iglesia, se la entrego a los varones en la iglesia. Te la entregó a ti, iglesia. Literalmente lo hizo con los discípulos. Pero en Juan 17 dice que Jesús oró y le dijo: no oro solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en mí y en ti por causa de la palabra de estos. Tú y yo estuvimos en el sueño de Jesús. Tú y yo estuvimos en la oración de Jesús. Tú y yo estuvimos en la intercesión de Jesús. Tú no naciste en aquel tiempo porque en aquel tiempo no le eras útil. Tú naciste en este tiempo y en esta ciudad. Estás aquí con una asignación profética de parte de Dios y con un propósito poderoso, porque Dios te va a usar en tu familia. Dios te va... Voy a predicarles, porque Dios te va a usar en tu familia. Dios te va a usar en el negocio. Dios te va a dar finanzas. Dios te va a proveer, porque Él dijo: vayan para que conozcan mi poder. Vayan para que entiendan cómo es que yo camino, cómo son las cosas conmigo. Ir a todo el mundo y predicar este evangelio. Pero me impacta la escritura que dice que los discípulos, después de haber andado, 3 años y medio, sigo con problemas de números, 3 años y medio a la par de Jesús, dice: cuando le vieron, algunos le adoraron, pero otros dudaban. Por tanto, id. Vamos al 16, por favor. Escucha, yo no sé en qué parte de los discípulos te encuentras hoy, pero dice: los 11 se fueron ahí donde Jesús les había ordenado. Continúa, por favor. Y luego dice: y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos, muchos de nosotros estamos aquí dudando si verdaderamente Dios existe. Muchos de nosotros cometemos el error de que, viendo la mano de Dios en nuestra vida, estamos pensándola si funciona o no el evangelio, si Jesús es real o no, si tiene poder para bendecirnos y para prosperarnos o no. ¿Por qué? Porque estamos cansados, estamos fatigados, estamos hartos de nuestra lucha diaria y de solo cosechar nuestros frutos y no ver la mano de Dios, porque estamos obrando bajo una estela de duda y no bajo una estela de fe. Por eso cuando dice el profeta: despertad a los valientes, no significa que no hubiera valientes, sino significa que los valientes estaban cansados. Significa que los valientes dudaban. Significa que los valientes tenían miedo. Significa que todos, como tú y yo en esta hora, pero hay una palabra en esta noche que dice: despertad, 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 despierta, despierta, levántate y resplandece, porque oscuridad cubre a la tierra, pero sobre ti amanece. Levántate. Cuando Jesús capacita a los discípulos, los capacita. Tú has venido al culto. Tú has venido al culto durante 10 años y estás ahí calentando la silla y crees que eres cristiano de banca. Pero no, Señor. Cada palabra que el predicador ha soltado sobre tu vida es una palabra que es una semilla que está en una tierra fértil, y que cuando crezca esa semilla no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, que esa semilla va a crecer y va a florecer y va a dar un árbol fuerte que va a llevar fruto abundante. Esa palabra te capacita. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí creen que Jesucristo es el Señor?
Mano arriba. Ahora, automáticamente estás capacitado para decirle a otros que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados de un dolor de cabeza, de una gripa? Pues ahora estás capacitado y legalmente autorizado para ir con los que tienen dolor de cabeza, con los que tienen gripa, con los que tienen cáncer, con los que tienen diabetes, para declarar que hay un Dios en las alturas que puede sanar, que puede libertar y que puede cambiar. Por eso dice: despertar a los valientes, despertar a los valientes, despertar a los valientes, porque es el tiempo de Dios para nosotros. Alabado el nombre del Señor. Habemos valientes dormidos. Oh, pero si el Señor nos despierta, la cosa va a ser diferente. Jesús les dice: váyanse a todo el mundo. Pero cuando les dice la palabra id, el 18, Jesús apareció el 19, por favor. Dice: por tanto, ¿qué? Escucha, dos letras forman una sílaba, pero gramáticamente la palabra id es una orden. Es un imperativo. No es dice si tú quieres. No, dice id, ve porque Dios estará contigo. Ve porque yo estaré contigo y te voy a esforzar y te voy a adiestrar tus manos para la batalla. Id. En esa escena tú y yo podemos encontrarnos verdaderamente en el área de los que dudaban o en el área de los que creían y le adoraron. A veces no necesariamente el que le adora es porque le cree, sino simplemente porque se niega a sí mismo. Toma su cruz y le dice: Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sé que tú vives, sé que tú eres el Señor de mi vida, sé que tú puedes cambiar mi lamento en baile. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infunden el aliento necesario para caminar, para seguir adelante. Despertad a los valientes. Algunos dudaban. Yo no sé si tú estás dudando en esta noche de tu llamado. Ay, hermano, pero a mí me da vergüenza. Discúlpame, pero la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte. En otra traducción dice: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y sabes por qué sufre violencia? Porque los hijos de las tinieblas están apoderándose del terreno que nos corresponde a la iglesia. Porque los hijos de las tinieblas se levantaron y pusieron nuevos antros en la ciudad. Porque los hijos de las tinieblas se levantaron y están exponiendo escuadrones para venderle droga a tus hijos, a tus nietos. Y tú y yo dormidos o sentados al televisor con el control en la mano, en vez de levantarnos y de nuestras asadones, dice, hacer espadas, hacer lanzas, con las herramientas básicas de la vida diaria, levantarnos e interceder y declarar que en el nombre de Jesús toda potestad de las tinieblas va a ser cancelada, va a ser vencida, va a ser derrotada, va a ser deshecha por el poder de la palabra. Despertar a los valientes. Puede sentarse. Cuando tú y yo entendemos quién te manda, el diablo se te va a parar enfrente y te va a decir: este es mi territorio, me pertenece, tengo derecho. Un hombre amigo mío llegó a mi casa, éramos amigos de vagancia, y ese era el hombre, el típico amigo que cuando te ponías tomates tenías que sonártelo para quitártelo de encima. Yo en el evangelio mucho tiempo y él sigue en la calle. Y hace un tiempo llegó a mi casa. Y cuando llegó a mi casa, llegó totalmente intoxicado. Y es un hombre que no está demacrado físicamente, trabaja en El Paso y se va en bicicleta y viene en bicicleta. Tiene una condición y un cuerpo atlético tremendo, que cuando viene a mi casa yo me acordé, dije: a este hay que sonárselo para que se vaya a su casa. Mi esposa me dice: ahí está aquel.
está tocando la puerta, y se metió, atravesó el barandal y empezó a tocar a la puerta y no entró porque estaba cerrada. Pero cuando me dijo eso, vinieron mil cosas a mi cabeza, porque yo estaba dormido en lo natural, y cuando en lo natural quise despertar,